están, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a continuar las clases de dones. Vamos a ir poco a poquito. Ya no me voy a extender tanto como la última vez. Voy a ver solamente un don por clase para que no sea tan pesado. Y de todos modos les sigo mandando en el grupo de WhatsApp las clases, las lecturas que les he enviado últimamente para seguirnos alimentando cada día. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias porque en medio de este tiempo de la cuarentena, de la pandemia, podemos estar seguros y confiados que estamos en tus manos, que tú nos diriges, nos acompañas, nos hablas, nos muestras tu voluntad en medio de estos tiempos, Señor. Y nos da paz saber que tienes tú el control de todas las cosas, y aunque las cosas aparentemente estén caóticas, podemos refugiarnos bajo el amparo de tus alas, Señor, y estamos contentos y agradecidos por ello. Te pedimos sabiduría para esta tarde, este tiempo de clase, de estudio de tu palabra, que nos des entendimiento, que podamos entender las verdades de tu palabra de tal manera que podamos aplicarlas también a nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos y que la honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a ver los dones de señal. Vayan en su material, pónganle pausa, preparen su Biblia y su material en la página 36. Estamos en, como quien dice, el capítulo 3, los dones de señal. Y son 4 dones, están muy pegaditos, no hay mucha explicación en cada uno, pero sí vamos a ir trabajando sobre ello. Tenemos el don de lenguas, tenemos el don de interpretación de lenguas, el don de milagros y el don de sanidades. Y en esta ocasión pues vamos a ver el don de lenguas, más una introducción de los dones de señal. Bien, comenzó con la lectura. Dice, los dones de señal fueron utilizados en el primer periodo del cristianismo, en el libro de los Hechos, en una manera confirmatoria de las verdades que Dios quería presentar a los creyentes e inconversos. Estas manifestaciones fueron muy importantes porque autentificaban la predicación del Evangelio que se transmitía por primera vez en las ciudades, tanto judías como gentiles. Esta explicación es muy importante, hermanos. Es el contexto donde están trabajados los dones, sobre todo en el libro de los Hechos. Y ahí está con palabras en mayúscula, que son palabras claves, que confirmaban, dice ahí confirmatoria, una manera confirmatoria de la verdad de Dios. Confirmaban entonces estos dones, lo que Dios quería hacer en las vidas. Recuerden que es una nueva etapa, no solamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad, porque es cuando ya está Jesucristo. Bueno, aquí ya Jesucristo ya fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Ya es la etapa donde comienza la iglesia. Entonces estos dones confirmaban. Es muy muy importante el contexto donde estamos hablando. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de forma de ver la línea del tiempo. Recuerden que para los judíos pues ellos continúan, mientras que el Señor Jesús hace un parteaguas para hablar acerca del reino de Dios de una manera distinta como los judíos lo tenían en mente. Y la otra palabra clave es autentificaba la predicación del Evangelio. Daba un sello de garantía. Hagan de cuenta que es una firma ahí de Dios, un sello de que lo que estaba ocurriendo, esta etapa tan cambiante, esta etapa tan distinta, esta etapa que los judíos no se la esperaban porque ellos pensaban que la salvación vendría de otra manera. Estos dones daban ese sello, esa autenticidad a la predicación de los apóstoles. Bien, acuérdense que en este tiempo, bueno, Jesús ya había dado el mandato, el gran mandamiento en Mateo 28, 19 y 20, que dice, ya no lo sabemos,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un reto nuevo, es algo muy distinto y algo que los apóstoles empezaban a hacer ya en el libro de los Hechos, empezaban a predicar y cosas extraordinarias empezaban a suceder. ¿Para qué? Para que vieran que esto era realidad, esto era un mandato de Dios, esto era plan divino y no era nada más ocurrencia de un grupo loco, ¿verdad? Diciendo disparates, no era así. Sigo leyendo. Una vez establecidas las iglesias locales, Pablo muestra enfáticamente un nuevo propósito, no solo extender el evangelio, sino la edificación de la iglesia. Estos dones ministran a la iglesia, a la misma iglesia, a través de las personas que el Señor escoge para ello. Es importante recordar lo que Pablo enseña de la forma como deben usarse los dones. Ahí me voy a detener. Entonces recapitulo. Primero son señales para confirmar y autentificar el evangelio, la palabra que los discípulos empezaron a predicar. Y más adelante vemos en las cartas que estos dones se usaban para la edificación de la iglesia, así como los dones de servicio que ya vimos, que también eran para la edificación de la iglesia. Estos dones de señal también iban a ser para edificación. Esos son el contexto donde se deben de usar los dones de señal. Y ahora sí vuelvo a la parte final, que es importante recordar que Pablo enseña la forma en que se deben usar los dones. Inciso A, en orden. Inciso B, decentemente. E inciso C, en amor. Estas tres cosas son muy importantes como criterios para poder utilizar estos dones. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esa manera? Porque estos dones son fuertes, hermanos, son controversiales, ¿verdad? Dicen. Voy a leer la lectura en 1 Corintios para ver cómo Pablo es bien claro, hermanos. No hay vuelta de hoja. Yo no sé por qué se han hecho tanto revuelo ante estos dones, si aquí es muy clara la palabra. 1 Corintios 13. Bueno, de hecho todo 1 Corintios 13, 14 habla mucho de estas cosas. Voy a leer primero 13, 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, aquí estamos, acuérdense que es el versículo o el capítulo del amor que le llaman, y habla no solamente de los dos dones de señales, sino cualquier otro don que se tiene que usar en amor. Es muy muy claro el versículo. Y luego nos vamos al capítulo 14, ahí mismo de 1 Corintios 14:40. Vamos a estar trabajando sobre este capítulo más adelantito. Dice el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Está hablando de los dones y enfáticamente el don de lenguas. Dice nuevamente, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces los dones, en este caso los dones de señal, se deben de usar en amor, decentemente y en orden. Ninguno de estos dones es un método para recibir nueva revelación de Dios. Eso lo vimos un poquito cuando hablamos acerca del don de profeta, donde ningún don, ni de señal ni de cualquier don, sirve como para recibir nueva revelación de Dios. La revelación total está en la palabra de Dios, y de allí vamos a sacar todas nuestras enseñanzas. Aunque los tiempos cambien y vengan ideologías nuevas y vengan muchas maneras de pensar, la palabra de Dios es segura. La palabra de Dios trae paz, no trae confusión y da claridad a los asuntos del mundo, de la vida, desde esos tiempos hasta ahora, y seguirá haciéndolo.
hasta nuestras futuras generaciones, hasta donde Dios nos permita la vida. La palabra de Dios siempre será el camino, siempre será la luz, siempre será nuestro colador, digamos, para poder colar todos aquellos pensamientos humanos que van y vienen y que no son la verdad. Entonces, sobre esto que estoy hablando, vamos a ir trabajando los 4 siguientes dones. También hago otro paréntesis antes de tocar el don de lenguas. En ninguna otra parte de la Biblia se mencionan manifestaciones del Espíritu Santo como las que se escuchan últimamente o en, digamos, la última década, no sé si más atrás. Y si lo han estado escuchando ustedes, por ejemplo, la risa santa, la borrachera espiritual y ese tipo de manifestaciones. Hay muchas otras y la verdad hasta dan pena decirlas y son hasta vergonzosas. Pero este tipo de manifestaciones que algunas iglesias o pseudoiglesias predican, la palabra de Dios no las avala, no las confirma, no las enseña. Por eso evitemos caer en esos extremos, porque la verdad es nefasto para la vida de la iglesia, para las enseñanzas de la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia menciona este tipo de manifestaciones. Bien, vamos a iniciar con el don de lenguas. El texto base, como lo hemos estado acostumbrando, está en 1 Corintios. Sabemos que 1 Corintios 12 es base para los dones. Y en versículo 28 nos menciona muchos dones y entre ellos está el don de lenguas. 1 Corintios 12, 28. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí menciona algunos otros dones de señal, pero también el de lenguas. El don es bíblico, el don de lenguas es bíblico. La definición ahí en sus hojitas, en su material. Es la habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo. Recuerden esta frase siempre. Es sobrenatural, no es algo humano, Dios lo da y lo dirige el Espíritu Santo, no es invención nuestra. Para articular lenguas desconocidas, no previamente aprendidas por los creyentes que las hablan. Este don se puede usar solo en la iglesia si hay intérprete para que sea de edificación. Tenemos el versículo ahí, 1 Corintios 14, 27 y 28. En un rato lo leo. Y si se usa en privado, hay que pedir a Dios poder interpretar para que haya edificación. Ahí hay otro versículo que ahorita leemos. Esta manifestación no es prueba de ser cristiano, ni la evidencia de espiritualidad. Hablar en lenguas es un medio para alabar a Dios por sus grandes obras. Vamos a regresar a los versículos. 1 Corintios 14, 27 y 28. Dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, sí se puede realizar, sí hay gente que pueda tener este don, pero debe ser 2 o 3 por turno y un intérprete. Esto es si se usa en la iglesia. Y si se usa en privado, 1 Corintios 14, 13 y 14, dice así: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, si es en privado, tengo que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a interpretar lo que digo, porque si no, mi espíritu queda pues sin fruto, ¿verdad? Sin entendimiento. Entonces son 2 condiciones. Si es en la iglesia, por turnos y pocos, ¿verdad? 2, 3 personas,
por turnos y con intérprete. Y si es en lo privado, pedirle a Dios que nos ayude a interpretarlo. Algo que dije un poquito antes, dice que son lenguas que no han sido previamente aprendidas, ¿verdad? Desgraciadamente algunos hemos visto iglesias donde todos hablan al mismo tiempo y no hay un espíritu de orden, no hay un espíritu de entendimiento. Es más bien una atmósfera de emocionalismo donde la palabra de Dios no lo avala. Puede ser algo muy bonito, bueno, para ellos, ¿verdad? Muy hermoso, que todos estén hablando en lenguas y están alabando, están orando y se sienten como muy espirituales en ese momento, pero la palabra de Dios no nos habla que eso sea lo correcto, porque no hay un fruto para esto, para esta manifestación, no hay entendimiento y no hay intérprete. Simplemente todos están hablando y no se entiende nada. Cuando a mí me ha tocado ir a un lugar así, no tengo mi espíritu no está tranquilo, no me dice, yo trato de alabar a Dios en mi entendimiento, pero me confunde más todas aquellas personas hablando a que si solamente hablara una y luego interpretan, entonces yo puedo decir amén, yo puedo decir gloria a Dios, mi espíritu puede retroalimentarse y luego otra persona que hable en lenguas y si otro interpreta y yo puedo sentir el alimento, pero cuando es todos al mismo tiempo no hay ese fruto. Entonces por eso la Biblia es clarita, hermanos, es muy clara. Dice nuestro material que no es una manifestación de que uno es cristiano, no es una prueba de que el que habla en lenguas es cristiano, no es una evidencia tampoco de ser espiritual. Lo digo por esto, hermanos, hay iglesias, y nos ha tocado muchas veces escucharlo, que predican o que dicen, que enseñan más bien, que si uno no habla en lenguas es porque uno no tiene el Espíritu Santo. Se basan en algunos versículos que están interpretados, mal interpretados, pero ellos se basan en que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, o no eres cristiano, o si no hablas en lenguas no tienes cierto nivel de espiritualidad. Y la Biblia no lo enseña, no lo enseña, hermanos. Bien, vamos a unos ejemplos bíblicos y vamos a seguir desmenuzando los versículos para poder entender más y poder aclarar cosas. Vuelvo a la palabra de arriba, que es para autentificar. Dice aquí, para autentificar el Evangelio. En Hechos 2, 1 al 11, voy a buscar Hechos 2, 1 al 11, muestra la veracidad de las palabras de Cristo de enviar al Espíritu Santo a su pueblo. Ahí fue de las primeras manifestaciones en la Biblia, cuando hubo Hechos 2, 1 al 11, cuando vino el Espíritu Santo. Voy a leerlo, todo ese tramo. Hechos 2, 1 al 11. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Acuérdense que el Pentecostés es una fiesta. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, ahí me voy a detener tantito. Estaban en la fiesta. Empieza este fuerte viento, un sonido recio. Empiezan a aparecer lenguas repartidas como de fuego. Tenemos una idea de cómo puede haber sido sobre la cabeza de cada uno, ¿verdad? Acuérdense que los que estaban reunidos pues eran cristianos, obviamente, y fueron llenos del Espíritu Santo. Fue la promesa cumplida que Jesucristo dijo que iba a llegar el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este evento, hermanos, fue único. No vemos en la Biblia otro evento igual. Este estruendo, este viento recio, las lenguas repartidas en sus cabezas, no lo vemos en otro evento, porque esta fue la llegada del Espíritu Santo que Jesús había prometido. Fue algo muy especial que se cumplió en ese momento. Ya era el tiempo, les estaba diciendo a los discípulos, a los apóstoles, ya tienen el Espíritu Santo, ya tienen el poder para ir a predicar el reino de Dios de una manera extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Porque ahora sería dirigido por el Espíritu Santo. Entonces pasa esto que estamos leyendo. Y comenzaron a hablar en lenguas. Y a la par está el versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estamos en el contexto de la fiesta del Pentecostés, que estaban todos allí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, pasó este estruendo y la gente fue a ver qué pasó. Como buenos chismosos que somos, ¿verdad? Dice que se juntó la multitud y estaban confusos de que estaban hablando, pero dice ahí que les oían hablar en su propia lengua. Entonces, en este caso, hermanos, en esta primera aparición del Espíritu Santo a través de las lenguas, fueron lenguas conocidas, fueron idiomas en esta parte de la Biblia. Dice que estaban atónitos y maravillados en el versículo 7, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjense nada más, aquí menciona 15, ya sea países o regiones de donde la gente había llegado. Acuérdense que están en la fiesta, llegó gente de todos lados, y estas mismas representación de todas estas culturas y idiomas y lugares, se escuchó la voz de los que estaban ahí reunidos, de esos discípulos llenos del Espíritu Santo, hablar esos idiomas. Dice aquí las maravillas de Dios. Entonces hablaron de las maravillas de Dios. Dice que es vuelvo a repetir el inciso A, muestra la veracidad de las palabras de Cristo de enviar el Espíritu Santo a su pueblo. Allí está dando su sello de aprobación Dios, de que estaba con ellos y estaban ya listos para predicar su palabra, y de una manera hermosa, hermanos. Cuánta gente pudo escuchar las maravillas de Dios en ese momento. Luego vámonos a Hechos 10, 44, otro tiempo, ya fue más adelantito, en otra circunstancia. Hechos 10, 44 al 48. Aquí recuerdan la historia, no voy a leer todo esto o lo anterior, pues todo el capítulo 10, pero es la historia del centurión y Pedro. Recuerden que el centurión pues se llama Cornelio, dice la Biblia que era piadoso y temeroso de Dios. Él buscaba a Dios, él era romano, pero él, pues de tanto vivir ahí con los judíos, pues él empezó a temer a Dios y empezó a amarlo y a buscarlo, pero aún no era salvo. Entonces Dios interviene para que este hombre pueda conocer las buenas nuevas de salvación, y a Pedro pues le indica que tiene que predicar a él. Recuerden que él es gentil. Dice nuestro material en el inciso B, es la manifestación de la venida del Espíritu Santo a los gentiles. Arriba, en Hechos 2, es la venida del Espíritu Santo a su pueblo, a sus discípulos, a los judíos. Y en el inciso B, en Hechos 10 con Cornelio,
es la venida del Espíritu Santo a los gentiles, cosa que para los judíos pues era algo muy insólito, ¿verdad? No lo podían asimilar, no lo podían digerir tan fácilmente. Y fue así que Pedro se convenció, porque él no estaba convencido. Pedro predicaba la salvación por medio de Jesucristo y lo hace a Cornelio. Voy a leer los versículos 44 al 48. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedasen por algunos días. Entonces, otra situación que pasó insólita fue esta: el Espíritu Santo llega a los gentiles. ¿Cómo se confirmaba esto? ¿Cómo los judíos tan celosos pues de sus creencias, y ahora como cristianos celosos de la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, iban a poder como dicen, dar su brazo a torcer, ¿no? Para entender que también a los gentiles el Espíritu Santo iba a llegar, y también Dios escogía a los gentiles para ser sus hijos. Era algo insólito para ellos. Entonces, ¿de qué manera? Pues a través del don de lenguas, ellos o de la manifestación en ese momento de hablar estas lenguas, ellos pudieron darse cuenta que era la firma de Dios, de que era algo real, ¿verdad? Y el último inciso de autentificar el Evangelio, el inciso C, está en Hechos 19, 1 al 7. Vámonos a Hechos 19, del 1 al 7. Y lo voy a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ubiquémonos más en la historia, en la línea del tiempo, hermanos, ya pasa un poco más tiempo, ya Pablo está en sus viajes misioneros y todo ello. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban las lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fíjense, aquí hay otra parte que hacía falta. En nuestro inciso C dice: se sigue extendiendo y confirmando el cristianismo en otras regiones. En Éfeso, acuérdense que están aquí en Éfeso, autentificando el Evangelio de Jesucristo y la existencia del Espíritu Santo. Recuerden que ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, la palabra ya se empezaba a predicar, ya la gente se empezaba a bautizar, pero solamente el arrepentimiento, pero no había todavía la creencia en Cristo Jesús, la creencia en el Espíritu Santo. Entonces el Evangelio estaba incompleto, se estaba predicando incompleto. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues predican a Jesucristo como Salvador, les explican quién es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da su sello de su presencia entre ellos cuando reciben a Cristo, y en este caso fue hablando en lenguas. Entonces son 3 momentos importantes ahí en Hechos. La primera, entonces, mostrar a su pueblo, a los judíos, a los cristianos, el poder del Espíritu Santo. Segundo,
con los gentiles, ahí con Cornelio, con los gentiles, mostrar que el Espíritu Santo puede llegar al corazón de los gentiles. Y en la tercera parte, que se sigue difundiendo esto en todas las regiones, más allá de Jerusalén, y confirmando que es Cristo Jesús el Salvador y que el Espíritu Santo viene a reinar a los corazones. Entonces, esas son 3 muestras de autentificar el Evangelio. Abajito dice que papel, digamos, que es el don de lenguas para edificación de la iglesia. Eso ya lo vemos más bien en las cartas. Ahí en 1 Corintios 14, nos vamos otra vez a Corintios, como hace rato leímos. 14 del 1 al 5, lo voy a leer. Ahí su versículo, su material dice principalmente el 5, pero vamos a leer del 1 al 5. 1 Corintios 14, del 1 al 5 lo voy a leer. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice en nuestro material, inciso A, Pablo manifiesta la importancia de que la iglesia reciba edificación, poniendo el ejemplo de que la profecía trae más edificación al cuerpo de Cristo. Entonces, si este don es para edificación, debe ir acompañado por el don de interpretación. Y Pablo está mostrando que es mejor profetizar, porque cuando uno profetiza, o cuando uno predica, cuando uno habla, cuando uno enseña a otro en su idioma, esa persona va a entender y va a recibir se va a arrepentir y va a sentir que Dios está hablando a su vida, le va a hacer sentir en dónde está fallando, en dónde está pecando, quién es Dios, cómo se manifiesta, etc. Va a haber entendimiento de la palabra. En cambio, si escucha hablar en lenguas, pues va a decir, ay, pues qué bonito, pero ya no va a poder entender, no va a haber crecimiento. Y voy a leer también el versículo 12 de ese mismo capítulo 14, me voy al 12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, nuevamente se reafirma que es para edificación. Muy bien, hasta aquí nos quedamos en este don de lenguas. Vamos a seguir, primero Dios, cada semana haciendo la clase para que ya no nos atoremos más. Vamos a seguir con interpretación de lenguas, milagros y sanidades, y después vamos a tener un apartado muy interesante de puras sanidades. Va a ser muy interesante este apartado, pero vamos primero terminando los dones de señal. Hermano, bajo esto que ya estudiamos, lo que dice la palabra de Dios, y viendo los dones que ya hemos estudiado, los de servicio, que es importante ponerlos en la obra del Señor, y no que queden ahí enterrados nuestros dones, sino que los saquemos a trabajar. Este don de lenguas puede ser que tú lo tengas, hermano. No estamos en contra de que bueno, hay teorías, o hay hermanos, hay gente, cristianos, que dicen que estos dones ya no se llevan a cabo, ya no existen, etcétera, pero no hay ningún fundamento que hable que estos dones se extinguieron. No hay ninguno. Simplemente existen, pero deben de existir y deben de establecerse bajo los criterios que ya hablamos. Si tú tienes este don, hermano, si tú has hablado en lenguas
y estás en tu casa alabando a Dios y hablas en lenguas, alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor, porque es para Él. Y para que Él sea alabado, pero necesitas pedir interpretación, que al estar alabando puedas tú saber qué estás diciendo. Y si se quiere usar en la iglesia, recordemos que no se puede usar simplemente así. Tiene que ser con un intérprete. Y pues no lo hacemos en nuestras iglesias porque no estamos como en aquellos tiempos tan que necesitamos autentificar el Evangelio. Ya el Espíritu Santo ya vino, ya se posesionó de nosotros como hijos suyos, como cristianos, ya estamos trabajando con su Espíritu Santo. No necesitamos otra vez que venga con un viento recio y con lenguas de fuego, porque Él ya está aquí. O sea, no puede irse otra vez y regresar, ¿verdad? Él ya está aquí, no nosotros. Bueno sería ver manifestaciones así, ¿verdad? Estaría sería algo muy bonito, muy espectacular. Pero ya el enemigo, Satanás, se ha encargado de hacer muchas cosas espectaculares para hacer caer a muchos. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Es un hilo muy delgadito, porque Satanás ha hecho muchas cosas para confundir. Ha hecho muchas cosas que se hagan espectaculares para que la gente vaya y se apasione de algo que no es el Evangelio. Que se asombre de ciertas cosas que no son correctas y que trastornan pues a la misma iglesia. Yo he escuchado iglesias que les caen diamantes ahí en el mero culto supuestamente, y pues eso no es obra de Dios, hermanos, son obras de Satanás donde él quiere hacer cosas extraordinarias. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Todo esto tenemos que leerlo con mucho discernimiento y pedirle al Señor sabiduría y seguir el consejo de Pablo, ¿verdad? Que los dones, procuremos andar en los dones, el don que Dios nos ha dado para edificación de la iglesia. Y por eso hemos estudiado los dones de servicio, que son muy interesantes y muy completos, listos para ponernos al servicio del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es rica en tantas enseñanzas que nos edifican, nos enseñan, nos guían en el camino, Padre. Ayúdanos a escoger tu palabra, escoger tu verdad, escoger seguirte, que tu Espíritu Santo sea el que nos llene, nos tome, provoque en nosotros hacer todas las cosas, que seamos completos en ti, Señor. Ayúdanos a usar los dones, cualquiera que estos sean, usarlos para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, a poder descubrir esos dones para ti, Señor. Que no haya dudas, Señor, en cuanto a estos dones de lenguas, que no nos confundan otras iglesias o otras doctrinas, que vayamos a tu palabra y leamos tus verdades, Señor. Que vayamos y leamos en el contexto en que está escrito cada una de estas partes y podamos entender tu verdad. Te doy muchas gracias porque tú das paz y nos das entendimiento con tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana.